Ya, entonces hemos obtenido este vector unitario, 0.732. Ya, ese vector unitario gráficamente acá representaba esto, un vectorcito que tiene la misma dirección que el vector, ¿ya? Misma dirección, sentido, pero su magnitud, ¿cuánto valía? Valía 1. Era un vector pequeñito aquí, cuya magnitud es 1. Esto sería el vector unitario en A, y el vector A estaría por acá. Esto sería el vector A. Ya, entonces, ¿para qué me servía este vector unitario? Para obtener simplemente eso, el sentido y la dirección. Ahora, lo que me pide el problema era, determina el vector cartesiano, aunque tal vez esta también sería la solución. Vector cartesiano me pide. A ver, a ver. Ya. Vector cartesiano, tal vez podría considerarse esto, en función de las distancias. Pero como nos da una fuerza, entonces vamos a asumir que la solución es la fuerza vectorializada. Ya, entonces, para obtener esta fuerza vector, esta fuerza vector va a ser igual al módulo multiplicado por este vector unitario que he determinado. Este vector unitario. ¿Ya? Y eso va a ser igual a ¿cuánto? El módulo vale 500 multiplicado por todo esto. Ya, si realizamos la operación, ¿cuánto va a quedar? Ah, perdón. Ya, 500 por punto 732 es 366. Más 500 por punto 588 es 294. Y 500 por punto 344 es 172. Y esto sería el resultado del problema para el caso del vector cartesiano. Y me pide determinar sus ángulos directores coordenados. Eso, para los que se acuerdan, o si se acuerdan, se obtenía a partir del vector unitario. Ya, ¿cómo se relacionaba? Acá tenemos el vector unitario. Esto de acá representa el coseno de tita x. Esto de acá representa el coseno de tita y. Y esto de acá representa el coseno de tita z. Como les mencioné, tita x sería el ángulo entre el eje x y el vector, 9 tita x. Para el caso de y y z va a ser lo mismo. Para el caso de y va a ser este ángulo y para z va a ser este otro ángulo. Y entonces simplemente es igualar. Va a ser coseno de tita x igual a 0.732. De acá podemos despejar tita x. Va a ser igual al coseno a la menos 1 de 732. Esto va a ser igual. Perdón. Acá es 0.732. Me da 42.94.
grados. Luego, para el eje Y es lo mismo. Va a ser tita Y igual al coseno a la menos 1 de 0,588. Y esto va a ser igual a 53,98 grados. Y para Z va a ser lo mismo. Va a ser tita Z igual al coseno a la menos 1. En este caso, la componente tiene un signo negativo, entonces también tenemos que incluir ese signo negativo. Negativo 344. Entonces, tita Z va a ser igual 394. Negativo. Ya, eso va a ser 110,12 grados. Y esto y esto serían las soluciones a este inciso. Ángulos directores coordenados. Ya, hasta acá sería la pregunta 8. ¿Alguna pregunta? No. Ya. Luego este es el inciso, perdón, esta es la pregunta 9. El poste se mantiene en posición con 3 cables eh, si el vector sería acá. Si el vector fuerza ejercida por cada cable actuando sobre el poste es como se muestra, determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del vector fuerza resultante. Ah, como pueden observar, es casi parecido a esto, solo que acá solo hemos manejado una fuerza, ¿no ve? En este caso me pide determinar el vector fuerzas resultante para el caso de 3 fuerzas. 1, 2 y 3. Y sus ángulos directores. Los ángulos directores va a ser lo mismo, no va a cambiar el procedimiento, solo que si se dan cuenta va a ser muy largo. Ya, y otra cosa más, aquí hemos hecho un procedimiento, ¿no ve? Era ¿qué cosa? Tenemos el gráfico, teníamos que determinar el vector, luego teníamos que determinar el vector unitario, y luego teníamos que multiplicarlo por su fuerza. Todo eso era un procedimiento para una fuerza. En este caso es lo mismo, pero para 3 fuerzas. Ya, así que vamos a empezar. Vamos a hacer primero para la primera fuerza. Tenemos su punto inicial, tenemos su punto final. Entonces aquí lo vamos a trazar un primer vector. Va a ser el vector A. ¿Ya? La coordenada inicial está aquí. ¿Cuánto vale? Para determinar esa coordenada, tengo que partir desde el origen, desde acá. El origen es el punto donde se intersectan los 3 ejes. Para llegar al punto B me tengo que mover en esta dirección. Y eso es a lo largo del eje Z. Vamos a hacerlo ahí. Ya. A lo largo del eje Z, en el sentido positivo. Una vez que hago eso, ya he llegado al punto B. No me he movido en el eje X, tampoco en el eje Y. Entonces va a ser 0,0. ¿Cuánto me he movido? La altura del metro, perdón, la altura del poste vale 4 metros. Entonces va a ser 0,0,4. Ya. Su punto final, ¿cuánto va a ser? Desde el origen hasta este punto. Me he movido a lo largo de este eje. Eso es el eje X. ¿Cuánto me he movido? 3. ¿Y en qué dirección? Hacia allá. Contrario al sistema positivo. Sí, al positivo. Entonces va a ser menos 3, coma. Como ya he llegado y no me he movido en el eje Y y en el eje Z, va a ser 0,0 y ya. Eso es para el vector A. Lo voy a copiar de acá directamente esto.
Ahora vamos a determinar ese vector A. Era punto final menos punto inicial. ¿Cuánto es el punto final? El punto final es menos 3,0,0. ¿Cuánto es el punto inicial? 0,0,4. 0,0,4. ¿Lo ven? Ya, acá, menos 3 menos 0 me va a dar menos 3 en la dirección del eje X, en Y. Ya, luego, 0 menos 0 me va a dar 0 en la dirección del eje J. 0 menos 4 me va a dar menos 4. Un dato, ya, menos 4. Acá esto es menos. Ya, entonces este es el vector A. Luego tengo que sacarle su vector unitario. Va a ser igual el vector unitario. El vector dividido entre su módulo. El módulo es cada componente elevado al cuadrado. Acá va a ser menos 3 elevado al cuadrado más 0 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Ya. ¿Cuánto es esto? 5. Ya. Acá va a ser menos 3 sobre 5 en la dirección de Y más 0 menos 4 sobre 5. Ya. 3 sobre 5 es 0,6. Esto en Y. 0 sobre 5 es 0. Esto es negativo. Y menos 4 sobre 5 es 0,8. Ya. Y este sería el vector unitario de este primer vector. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Roxy. Ya. Ya. Hemos obtenido el vector unitario. Ahora este vector unitario tenemos que multiplicarlo por este módulo de la fuerza F1. Ya. La fuerza 1 va a ser igual a su módulo por el vector unitario. ¿Cuánto es en este caso el módulo? Es de 350 newtons por el valor de este vector unitario. Menos 0,6 en Y, 0 en J y menos 0,8 en Z. De acá, ¿esto cuánto vale? 210. Va a ser menos 210 en Y más 0 en J y 350 por punto 8. Ya aquí, ¿qué es lo que he hecho? He multiplicado esto por esta componente, esto por esta componente y esto por esta componente. Y esto sería el primer vector, fuerza. Ya, ahora ya tenemos que hacer lo mismo para la fuerza 2 y para la fuerza 3. Ya, para el caso de la fuerza 2, para obtener su vector, punto inicial y punto final, vamos a obtener esto, ese vector de ahí. A ese vector lo voy a llamar B. Y el procedimiento es el mismo. Así que vamos a copiar todo esto. Ya, en este caso estamos obteniendo el vector B. Ahora, su coordenada final.
Su coordenada inicial es la misma, ¿no ve? Está en el mismo punto que ha partido A, así que su coordenada inicial va a ser 0,0,4. La coordenada final es la que cambia. Desde el punto O, para llegar a este punto, me tengo que mover en esta dirección y luego en esta dirección. Es decir, a lo largo del eje X positivo y a lo largo del eje Y, pero en este caso, como es en esta dirección, contrario al sistema, va a ser negativo. Y ahora, ¿cuánto me muevo? En el eje X me muevo, ¿cuánto es? 2 metros, ¿no ve? Esta distancia de 2 metros es lo mismo que esta distancia. Y luego 3 metros en el eje Y, pero sería -3. Así que copiamos. Como les digo, va a ser lo mismo. Esto es la coordenada final, esa es la que cambia. Esto está en el eje X2, en el eje Y va a ser -3 y en el eje Z va a ser 0. Así que va a ser eso. 2 -3 y 0. ¿Ya? 2 menos 0 me va a dar 2. -3 menos 0, -3. 0 menos 4 menos 4. He hecho esto menos esto, luego esto menos esto y esto menos esto. De esa forma se obtiene el vector B. Ya, y lo mismo, vector unitario del vector B. Va a ser este vector, dividido entre su módulo. 2 al cuadrado, menos 3 al cuadrado y menos 4 al cuadrado. Lo van a ir verificando, por favor. Cuidado que me equivoque. Esto es 5,385. Ya, y es el mismo procedimiento. Separar. Va a ser 2 sobre 5,385 menos 3 sobre 5,385 menos 4 sobre 5,385. Y acá, ¿cuánto es? 2 sobre 5,385. 0,371. Más, en este caso acá es menos 0,557 y el otro va a ser 0,743. Ya, y este sería el vector unitario de B. Y al igual que en acá, lo tengo que multiplicar por el valor de la fuerza. En este caso, esto era para la fuerza F2. Su módulo es de 250. Entonces, el vector fuerza 2 va a ser A fuerza 2, vector en B, 250 multiplicado por este vector unitario. Ya, y se hace lo mismo. 250 por 0,371. Eso es 92 ay, perdón, 92,75. Más 250 por 0,557 es menos 139,25. Un momento. Y luego, primero hemos hecho 250 por esto, luego 250 por esto, y ahora 250 por 0,743.
250 por punto 743 es 185,75. Ya, y esto sería el vector fuerza 2. Muy bien, ahora tenemos que hacer, por último, para el vector, para la fuerza 3. Igual, punto inicial, punto final. Va a ser así. Este es el punto inicial. E igual, coincide, 0,0,0,4. El punto final, lo mismo. Cuánto me muevo en el eje X y cuánto me muevo en el eje Y. En este caso me dice, suponga que X es igual a 4 metros. Es decir, esta distancia 4 metros y esta otra distancia 2 metros. Entonces, para llegar desde el origen hasta este punto, me muevo en esta dirección, en la dirección de X, 4. En la dirección de Y, como estoy en el sentido positivo, 2. Y en Z no me muevo. Así que este va a ser el otro vector. No, perdón, la coordenada final, 4,2,0. Y tenemos que volver a hacer el mismo procedimiento. En este caso, este vector le voy a llamar el vector C. Su coordenada final está en 4,2,0. Entonces acá va a ser 4,2,0. Creo que me conviene más copiar esto. Ya. Esto es el vector C. Coordenada final está en 4,2,0. 4 menos 2, no, perdón, 4 menos 0 es 0. 2 menos 0, 2. 0 menos 4, menos 4. Este entonces va a ser el vector C. Luego el vector unitario de C. Perdón, acá está mal. Entonces 4. 4. Y esto es positivo. Positivo. Ya luego tengo que volver a obtener vector unitario. Va a ser el vector sobre su módulo. 4 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado más menos 4 elevado al cuadrado. Eso me da 6. Sí, ya. Lo mismo. 4 dividido entre 6. 2 dividido entre 6. Positivo. Y menos 4 dividido entre 6. Esto va a ser 0,667. Esto es 0,333. Y esto es 0,667. Pero esto es positivo. Ya, y este sería el vector unitario de C. Y lo mismo, va a ser este vector unitario multiplicado por el módulo de su fuerza. Ya, ¿cuánto es en este caso el módulo? Es de 300 newtons. Acá entonces va a ser 300. El vector unitario, 0,667, 0,333 y 0,667. Negativo. Ya multiplicando. Esto es, mm, tomando valores exactos, es de 200. Si los redondeamos. Esto va a ser 100 positivo y esto va a ser igual a 200.
Y esto sería el vector fuerza 3. ¿Alguna pregunta hasta esta parte? Sí, claro. Ya. Entonces ya hemos obtenido o hemos vectorializado el vector fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, ¿no ve? Lo que me pide el problema es determine la magnitud y los ángulos directores coordenados del vector fuerzas resultante. Vector fuerzas resultante. Para obtener el vector fuerzas resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los vectores fuerza. ¿Ya qué quiere decir? Va a ser a la sumatoria de la fuerza 1 vectorializada, fuerza 2 y fuerza 3. Entonces vamos a hacer eso. Acá tenemos a la fuerza 1. Fuerza 1. Esto le vamos a sumarle con la fuerza 2 y con la fuerza 3. Pucha. La suma de estos tres vectores me va a dar lo que es el vector fuerzas resultante. ¿Ya? Acá va a ser vector fuerzas resultante. Y sumamos 200 menos 210 más 92,75. Eso es 82,75 en la dirección de I. Ya, eso hemos sumado todo esto. Ahora vamos a sumar las componentes J, o las componentes en la dirección de Y. Va a ser 0 menos 139,25 más 100. Eso es menos 39,25 en J. Y finalmente las componentes en Z, es decir, todo esto. Va a ser menos 280 menos 185,75 menos 200. Y eso me da menos 666 no, perdón, 665,75 en la dirección de Z. Y esto sería el vector fuerzas resultante. Lo que me pide el problema es determinar la magnitud, es decir, su módulo y los ángulos directores. Entonces, ¿a qué va a ser igual su módulo? El módulo de la fuerza resultante va a ser igual a la raíz de cada componente elevado al cuadrado. 82,75 al cuadrado, ya, nos quedan 10 minutos, más menos 39,25 al cuadrado, más menos 665,75 elevado al cuadrado. Ya, la fuerza resultante entonces va a ser la magnitud, va a ser de 672,02 unidades. Hemos manejado Newton. Newton. ¿Ya? Esto sería la solución al primero, a lo que primero nos pide, lo que es el módulo. Y luego, me pide también determinar los ángulos directores, coordenados. Eso, como les he mencionado, es lo mismo que acá. ¿Qué tenemos que hacer? A este vector fuerza resultante, tenemos que sacarle, a este vector de acá, le tenemos que sacar su vector unitario.
Entonces vamos a copiar esto. Ya el vector unitario de la fuerza resultante va a ser igual al vector 82,75 menos 39,25 menos 665,75 dividido entre su módulo 82,75 elevado al cuadrado menos 39,25 al cuadrado menos 665,75. Acá es por si acaso 39. Ya, este es el vector. Dividido entre su módulo. ¿Cuánto era su módulo? 672,02. Ya, lo vamos a continuar abajo. El vector unitario va a ser igual a 82, a, ya, 82,75 sobre 672,02 menos 39,25 sobre 672,02 menos 665,75 sobre 672,02. Y esto es igual. Esto es igual a 0,123. El otro es igual a 0,058. Y el otro es igual a 0,991. Ya, igual que el otro caso, el coseno de tita X va a ser igual. Ya, como les decía, esto es igual al coseno de tita X. X. Este otro es igual al coseno de tita Y. Y este otro es igual al coseno de tita Z. ¿No? Entonces, en este caso, el coseno de tita X va a ser igual a 0,123. De acá, este ángulo tita X va a ser igual al coseno a la menos 1, coseno a la menos 1 de 0,123. Y ahí eso aquí es igual. Ya, eso va a ser igual. Shift coseno a la menos 1 de 0,123. Da 82,93 grados. Y tenemos que hacer lo mismo para para Y y para Z. Para el caso de Y es igual a menos 0,058. Ya, acá va a ser coseno a la menos 1 de menos 0,058. Y eso es 93,32 grados. Y el último, de Z, es menos 0,991.
Ya, va a ser coseno de la -1 de -0.991. 172.31. Ya, y esos serían los tres ángulos directores. ¿Alguna pregunta? No, sí. Ya, las respuestas serían esto, esto y esto. Ya, esos serían los tres ejercicios. A ver, a forma de aclaración, al examen no pueden llevar formulario. Todas las fórmulas tienen que saberse bien, los conceptos igual. Y como les dije, tienen que traer su práctica. Se suelta. Como han visto, ya hemos resuelto la mayoría. Así que es más que todo es copiar y analizar. Les recomiendo que a modo de estudio, eh, una vez que vean los videos, estudien, lean tal vez, practiquen estos ejercicios por su cuenta. Es decir, a ver, no miren la resolución, sino directamente miren el enunciado, el gráfico y comiencen a resolver. Y si en alguna parte se pierden en la resolución, entonces pueden ir a lo que ya está resuelto y directamente de ahí pueden ver en dónde se han equivocado y volver a hacerlo todo otra vez o volver a hacer desde donde estaban. Ya porque digamos viendo el video nomás y copiando no se les va a quedar tanto. Tienen que resolver por su cuenta siempre. Eso a modo de recomendación es una buena manera de estudiar. Ya, nos queda menos de un minuto. ¿Alguna última preguntita? Oh, claro, muchas gracias. Ya, Sí, ya sí, los videos. muchas gracias. Ya, los videos lo voy a subir yo creo que hasta las 10, pero hasta mañana ya va a estar todo. Entonces nos vemos el día lunes. Voy a venir a recoger sus prácticas, pero no creo que me quede en el examen. Así que prevean también eso. Ya, hasta el lunes entonces. Hasta luego. Se cuida. Chao, Chao. cuidado. Chao, Gracias. sí. Sí, gracias, Auxi. Gracias. Chao, sí.